Bueno, en esta columna de filosofía y política quiero abordar mis primeras impresiones de los resultados de las elecciones en Argentina. Eh, a mí no me impresionó que ganara Milei, lo que sí creo que como a todos nos impresionó que ganara con la diferencia que ganó. Y aclaro por qué considero que no me impresionó, puesto que el ascenso de esta visión disruptiva, que podemos calificar de ultraliberal, neoconservadora, de extrema derecha, que tiene características típicas de las estructuras comunicacionales de mensajes cortos, con ideas repetitivas, que ingresaron en la estructura subjetiva, sobre todo, por un lado, las nuevas generaciones que se socializan a través de las redes, que ingresaron a partir del declive de un modelo de gestión que no lograba reponerse, y no solamente por el gobierno de Alberto Fernández, sino del anterior gobierno de Macri. Todo eso está analizado. Yo quisiera hacer hincapié en dos o tres cosas, digamos, ¿no? Primero, ¿por qué se llega a esta situación? Y luego, las condiciones de viabilidad de ese impulso disruptivo, hasta dónde podría llegar, y la resistencia que esto va a generar, obviamente, en los escenarios que pueden darse. No solo la interna de Argentina, sino en el contexto regional, por lo acelerado de los procesos de cambio que están habiendo. Yo creo que es sustantivo que analicemos, estudiemos cómo se configuran las nuevas subjetividades que configuran ideas de adhesión, sentimientos y emociones, independientemente de los análisis, de los datos que contrastan en la práctica lo que es el discurso que se está haciendo. Añadamos esto, la posverdad y el negacionismo en todo el discurso y relato de Milei, no solo del pasado reciente, sino de lo que es una economía política viable, de lo que implica gestionar el Estado. Sin embargo, generó adhesión. Y entonces ahí es donde hay que pararse, preguntarse cómo es que es posible que un sector importante de la población argentina, a pesar que se le estaba diciendo que se iba a desmontar el Estado social, que garantiza las condiciones de viabilidad de ¿qué? De la libertad en su condición social, porque la libertad no es solo el individuo, como se repitió tantas veces. Y es ahí donde uno se pregunta qué es la disociación de por qué no se puede percibir al Estado social como el posibilitador de la libertad de las personas, y se lo pone en entredicho. Vimos que distintos actores, ¿sí?, desde la derecha a la izquierda, al Papa, cuestionaban que el ascenso de esta visión era muy malo para la convivencia de los argentinos y de la región. Sin embargo, eso no tuvo efecto. Entonces, ¿por qué se fue como al vacío en cuanto al relato y el discurso? Porque luego en la práctica podemos ver que esto no necesariamente va a poder funcionar dentro del paradigma abstracto, ideal, utópico o distópico que Milei planteaba. Y entonces yo creo que el comenzar a abordar, de interpretar, aunque lo que hay que hacer es cambiar el mundo, también hay que interpretarlo, ver que giró y el rol que adquieren los algoritmos, el rol que adquieren las decisiones que están acumuladas en formas de accionar político desde hace por lo menos una década, han ido instalando en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, y en Argentina fue el gran laboratorio. ¿Por qué? Porque no había consistencia en lo que estaba desarrollándose, que se estaba cayendo, se estaba destruyendo, ¿sí? Porque no había ya una estructura política que pudiera innovar, y ahí la pregunta es
el peronismo como visión política en su fragmentación a qué termina llegando. Entonces, me parece sustantivo en este sentido ver cómo hoy la centralidad de los medios, las redes, la construcción del cambio cultural fue apoderado por esta visión de extrema derecha, de neoconservadurismo, de ultraliberalismo, de relato negacionista, de relato que sitúa desde una lógica que no termina de expresar realmente la emancipación. Justamente decimos, ¿no? O sea, el camino que se tomó es el de reforzar la alienación, la dominación, la autoexplotación, como dice Buyuham, y no la de construir sujeto social de emancipación, porque el Estado que debía construir esto como articulador democrático estaba destruido en su capacidad política o estaba en un límite donde la contradicción del declive de la gestión, un ministro de Economía candidato visto desde Uruguay parece tan profundamente contradictorio y ilógico. Pero más allá de esto y de la crisis político-social, ¿qué es lo que comienza a emerger? Por un lado, queda claro que la casta que criticaba a Milei hoy lo toma a él como un títere desde la derecha y la extrema derecha, y Macri comienza a articular su gabinete. A la vez, su capacidad de propuesta va a irse agotando y por tanto lo va a ir acercando a la visión más represiva, si es que no acepta negociación. Y esto es el gran dilema que uno está viendo. En el mercado se va a dar por una cuestión de externalidad, que justo el presidente uruguayo estaba en China, que tienen similitudes ideológicas liberales y pasa a ser de alguna manera el puente para instalarse una forma de libre mercado profundamente desregulado, sin condiciones de derecho social, que puede implosionar no solamente a Argentina, a Uruguay y el gigante que es Brasil. Habrá que ver cómo se desarrollan estos escenarios, pero uno podría decir por lo que emergió que ese contexto, y esto es quizás una de las intuiciones que algunos tenemos, que va a ser aprovechado como ha sido aprovechado los déficits, ¿sí? Las externalidades negativas del Estado social en el caso de Argentina, porque Uruguay tiene un Estado social eficaz y eficiente, no lo tiene Brasil, con grandes complicaciones en la región para que se desarrolle un mercado dinámico, abierto a lo global y que a la vez dé capacidad de desarrollo propio. Entonces, en esta perspectiva, la elección de Milei genera más preguntas en cuanto de cómo se va instalando. Ya en esta semana pudimos ver que el macrismo le toma los ministerios fundamentales. Los actores económicos y comunicacionales lo van a ir como encuadrando. La pregunta es si no se le va a ir de las manos y va a intentar su visión abstracta imponerla. Pero vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Por qué la conciencia cultural argentina, que ha sido tan rica en muchos aspectos, quedó atrapada en burbujas? Y esta es la gran pregunta que toda la izquierda y los progresistas nos tenemos que hacer. Probablemente estamos dialogando entre nosotros mismos, entre aquellos que somos afines, entre un parámetro que puede ser hasta amplio, con liberales y visiones que reconocen en la democracia las reglas de juego. Pero acá se está poniendo bajo sospecha no solo las reglas de juego de la democracia, sino su sustento, que es la voluntad popular, que se transforma en manipulación para imponer cosmovisiones de acumulación, de desarrollo del capital y de exclusión social muy importante. Entonces, creo que debemos abrir la perspectiva a analizar las condiciones a las que se ha llegado a este resultado de elección,
lo que puede suceder semana a semana, que reclama no solamente de reaccionar y de resistir, sino de mirar el punto ciego que está encubriendo la fortaleza de este nuevo actor que desde un siglo atrás podemos quizás pensar como un actor neofascista, un actor desestructurante de la dignidad humana, un actor que en última instancia termina destruyendo la capacidad de la equidad, la libertad y la justicia. Pero esto que son términos genéricos tenemos que bajarlos a tierra y ver el diálogo con las nuevas generaciones, porque si no, los movimientos sociales, los movimientos populares y el actor político va a ser tomado en la región por este ascenso de lo que Milei está representando. Muchas gracias y la seguimos la próxima.